Continuar hoy entonces con la serie que hemos venido estudiando de los 10 mandamientos. Amén. Los 10 mandamientos. Hoy nos toca el mandamiento número 7. Número 7. Amén. El mandamiento número 7. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo número 14. Amén. Éxodo 20, 14. En la Reina Valera dice, uno de los textos también más cortos: no cometerás, ¿qué? Adulterio, dice la palabra. No cometerás adulterio. Este es el séptimo mandamiento y Dios lo incluye dentro del decálogo por la importancia que se le debe dar a la unión matrimonial entre, lógicamente, una mujer y un hombre, o entre un hombre y una mujer. Recordemos que Israel estaba siendo llevada por Dios a la tierra prometida, tierra cuyos habitantes practicaban toda clase de actos inmorales, tanto físicamente, lógico, como espiritualmente, ¿cierto? De ahí la importancia de este mandamiento para el pueblo elegido de Dios. Nosotros como pueblo, también ahora de Dios, hacemos caso a este séptimo mandamiento. Debemos colocarle mucha atención a este mandamiento. Y hoy vamos a mirar, ¿qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? O ¿de dónde viene la palabra adulterio? Adulterio es un término que viene del latín adulterium. ¿Del latín qué? Adulterium, que significa alterar o falsear o falsificar algo. ¿Qué significa qué? Alterar o falsificar o falsear alguna cosa, ¿cierto? De ahí los términos que nosotros escuchamos acerca de ciertas cosas como los vinos o los licores que usted ve por allá a veces en las fechas decembrinas en nuestra Colombia, que dicen licor adulterado, porque no es el original, sino es el ¿qué? El falso, el alterado, ¿cierto? Entonces, de ahí viene el término adulterio, y eso se aplica también dentro de la unión de un hombre y una mujer. Y les voy a decir por qué. Dios crea un diseño sano. Es la unión entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso dice Génesis 2:24. Todo lo que esté fuera de este diseño, lógicamente, está ¿qué? Alterado o adulterado, o es un diseño falso. No es que el hombre pueda tener dos mujeres, eso se llama diseño ¿qué? Alterado, adulterado. No es que la mujer pueda tener dos varones o tres, o el hombre dos mujeres, tres. O no es que el hombre pueda tener unirse a otro varón. Eso todavía es una aberración más allá, todavía más dañoso, más dañino, ¿cierto? El diseño original de Dios es que el hombre y la mujer se unan y que entre los dos exista el vínculo de la fidelidad, bajo la unión matrimonial, lógicamente, de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Que el hombre solamente esté para su esposa y que la mujer solamente esté para su marido, en su unión como hogar o como matrimonio que son, ¿cierto? Entonces Dios coloca este mandamiento y tiene una cosa muy importante. Este mandamiento, como el resto, lógicamente, al infringirlo, tenía una penalidad. ¿Cuál era la penalidad?
que tenía la infracción de este mandamiento. La muerte por lapidación. Vamos a ir a Levítico número 20, versículo 10. Vamos a leer Levítico 20, versículo 10. Mire lo que dice el Señor aquí en ese texto. Levítico número 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. En la ley, la penalidad para la infracción de este séptimo mandamiento daba indefectiblemente muerte. Indefectiblemente, no había vuelta de hoja. Si se comprobaba el adulterio, debía haber muerte tanto para el varón como para la mujer con la que se cometió el adulterio. ¿Saben por qué Dios prohíbe el adulterio? Es básicamente, es muy sencillo, porque esto hace que el diseño de mantener la sociedad bajo el fundamento del hogar, que es un diseño divino, se deteriore, que la sociedad sufra deterioro. ¿Por qué gran parte de los males que vemos hoy, aparte del amor al dinero, ¿cierto?, vienen es por causa de la inmoralidad? Porque tanto el hombre como la mujer no tienen la capacidad moral de ser fieles. Sencillo. Sino que el enemigo, engañando la mente y el corazón de las personas, les hace ver, les hace sentir, les hace creer que, como decía un pastor, la presa ajena es mejor. Les hace creer eso. Eso es una mentira del enemigo. Eso es una falsedad del enemigo. Y en el Antiguo Testamento, esa infracción el adulterio debía ser exterminado con la muerte, sacado con la muerte. ¿Sí? Eso tenía dos cosas. La primera, eliminar al pecador junto con el pecado. Y la segunda, hacer que el pueblo, al mirar el castigo, temiera de cometer el mismo pecado. ¿Sí? Claro, en la ley. ¿Sí? Hoy vemos que por lo menos este mandamiento no es penalizado por la ley civil. ¿O sí? No es penalizado. Antes, por el contrario, el enemigo se ha venido infiltrando, y ahorita miramos este tema un poquitico más a fondo en lo que Jesús enseñó. Y vamos a mirar qué es lo que Jesús enseña o nos muestra acerca de este tema. ¿Amén? Vamos a ir a Juan, el capítulo 8, y vamos a leer esa parte. Juan 8, el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, los versos 1 al verso 11. Juan 8, 1 al 11. Y Jesús, dice así, se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Yo estaba leyendo esto y miraba y decía, y sentado él les enseñaba. ¿A cuántos les hubiera gustado estar ahí con él, que les enseñara? Hermoso, ¿cierto? Pero hoy tenemos su palabra y podemos estar en esa misma dirección, en esa misma posición. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos manda, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Miren cómo era terrible. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle,
se enderezó y les dijo: el que de vosotros, la famosa frase de Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no, ¿qué? Peques más. Vemos acá el caso de una mujer que supuestamente, según los fariseos, había sido sorprendida en el acto del adulterio. Yo les tengo una pregunta. De pronto no se las pueda responder, pero los voy a dejar con esta incógnita. ¿Y dónde estaba el varón que había adulterado con ella? Si mira que Levítico dice que los dos, lógicamente la implicación del adulterio da para dos personas. ¿Dónde está el varón? ¿Salió corriendo? Yo creo que no. El sinvergüenza debería estar por ahí. Ajá, por ejemplo, debería saber y acusarlo, ¿verdad? Pero no aparece. Esto deja ver un poquito acerca del sesgo fariseico acerca de la interpretación de ese mandamiento totalmente errado. Machista. ¿Sí o no? ¿Usted cree que la palabra de Dios es machista? No. Si se da cuenta, la orden que Dios le dio a Moisés es tanto para el hombre como para la mujer que cometen ese pecado, la muerte. ¿Sí? Ahí la Biblia no es machista en ningún caso. Entonces, aquí Jesús usa de su gracia y de su misericordia, porque Jesús está pensando en salvar un alma. La ley condena, la gracia salva, ¿cierto? Pero ahora vamos a mirar un poquito más a fondo acerca de lo que Jesús interpretó de este mandamiento. Vayamos a Mateo, el capítulo 5, versículo 27 al 32. Mateo 5, 27 al 32. Dice Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, miren esto, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya que adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es, que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? En el infierno. Mire lo que sigue diciendo. En la Biblia que usted tiene aparecen subtítulos. No se deje usted desviar, porque a veces los subtítulos aparentemente dividen o cortan, pero el texto sigue hasta el 32. Lea conmigo hasta el 32. Dice: también fue dicho, esto tiene que ver con el adulterio, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta ¿de qué? De divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está hablando? Jesús tiene aquí una interpretación muy clara acerca del tema del adulterio. Primero, Jesús enmarca este pecado no meramente en el acto, sino desde el deseo del corazón, que es donde nace el pecado. Entonces, una persona no solamente es condenada o juzgada por Dios por su acto, sino también ¿por qué? Su deseo.
Y dice Jesús, ahí ya que pecó, desde el deseo, ya pecó, ¿cierto? Y estos temas de moralidad son muy complejos, porque yo estoy completamente seguro que toda la raza humana hemos caído en esa clase de pecado. En la mente. De pronto algunos en las acciones no, pero en la mente sí. Y desde ahí ya que nadie está libre. ¿Se da cuenta lo que Jesús dice? El que esté libre de pecado. La conciencia no deja. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos envueltos ahí. Ahora miren esto. Cristo no solamente va a lo profundo del problema, sino que también da la solución. Dice, si tu ojo o tu mano te son ocasión de caer, sácatelo, córtatelo. Ahora, ¿Jesús está hablando de sacar el ojo literal y cortar la mano literal? No. Jesús está mostrando que debemos tener una radicalidad en la decisión para no pecar más de esa manera. ¿Qué es quitarte o cortarse la mano? Quitarse el ojo o cortarse la mano. Un pastor explicaba y me gusta esta explicación. Cuando uno de varón mira a una mujer que viene de cierta manera vestida o provocativa en su forma de vestir, usted no peca con la primera mirada. Pero si voltea a mirar para detallar, ya que pecó. ¿Qué es cortar el ojo? ¿Qué es cortar el ojo? Es no voltear a mirar la segunda vez. Eso es cortar el ojo. ¿Sí? O quitar el ojo. ¿Qué hace el quitar el ojo literal? ¿Qué pasaría si nos quitáramos los ojos literales? ¿Nos qué? ¿Nos qué? Sí, pero ¿qué pasaría? Ese acto que hace. Imagínese usted que le estén sacando un ojo. Duele. Es algo que no es, que nosotros que no queremos. Es ir en contra de qué. Eso es lo que Jesús enseña ahí. Ir en contra de tu deseo. Vete en contra de tu deseo. Tú puedes. Yo puedo. Podemos, claro. No echemos la segunda mirada. Sigamos derecho. Y lo mismo con la mano. Hace la misma referencia. Tenemos que ser radicales. Muestra la radicalidad que se debe tener para deshacerse de ese pecado. Exacto. Está hablando de la capacidad que tenemos, de lo que habla del fruto del Espíritu, su última característica: dominio propio. Está hablando de eso. Jesús está diciendo eso. Usted tiene que tener dominio propio. Tiene que quitarse esa mano y sacarse ese ojo, porque si es ocasión de caer. Está hablando de eso, de la radicalidad. Y por tercero, en los versículos 31 y 32, Jesús toca un tema algo espinoso, que es el divorcio. Y miren acá, ¿qué enseña Jesús acá? En los versículos 31 y 32. Enseña que aunque en la sociedad se legalice el divorcio, miren esto, el divorcio es un acto que altera el diseño establecido por Dios. Lo altera. ¿Por qué razón? Porque está abriéndole paso fácilmente. El divorcio, eso dejémonos de mentiras, el divorcio abre paso fácilmente a que el varón o la mujer que se divorcian consigan otro u otra. Eso es de ahí. Pablo dice que si un varón o una mujer se divorcia, debe y tiene la responsabilidad de quedarse solo. Sino que vuelva con la que se casó. ¿Por qué razón? Pensemos en esto. Cuando Dios crea al varón, está pensando con la mujer, crea al varón y la mujer y la unión, está pensando en desarrollar, no me acuerdo dónde, creo que Malaquías, si no estoy mal, me corrigen, que Él creó para sí de un linaje, hizo.
2:15 y 16. Hizo un linaje para sí. Vamos a leerlo, no lo tengo acá, se me viene a la mente. Dice Malaquías 2:14, dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal o infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí Jesús está hablando acerca de eso, de la inmoralidad, del adulterio. ¿Sí? Y ese es el problema. O sea, cuando Dios crea al varón y la mujer, lo hacen para que los dos estén juntos hasta que la muerte los separe, para que eso traiga estabilidad a la sociedad. Y de alguna manera Dios está diciendo: si ustedes siguen eso, van a ser mi pueblo, porque dice acá, porque Jehová dice, él hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Una descendencia para Dios. ¿Por qué una descendencia para Dios? Porque no podemos vivir como se nos dé la gana, básicamente. Tenemos que someternos y doblegarnos a unos parámetros. ¿O acaso usted, cuando va por la vía principal o por cualquier vía, manejando su auto o su moto, puede infringir las normas de tránsito como se le dé la gana y voy a infringirlas porque sí? ¿Qué pasa si lo hace? ¿Está colocando en qué? En riesgo su vida y la vida de los que están a su alrededor en ese momento. ¿Qué pasa si el hombre no sigue las leyes de Dios? En este caso, el de no alterar el diseño divino. Si lo altera, ¿qué pasa? Se está metiendo en un peligro. Está trayendo un peligro tremendo a su generación. Un daño tremendo. ¿Qué pasa el que infringe la ley y se estrella? Se mata a él, mata a los que vienen en el carro y mata de pronto a alguno que agarró por delante. Eso pasa cuando infringimos una ley de Dios. Nos morimos nosotros, matamos a todos, a una generación completa. ¿Qué pasó con David? ¿Se acuerdan de la historia de David, verdad? ¿Y qué pasó? Lamentablemente tuvo que pagar las consecuencias. Él, sus hijos y su generación y para adelante. Yo estoy seguro que si David, escúcheme, lo digo yo, estoy seguro que si David no hubiera cometido ese acto de adulterio, el reino de David hubiera estado establecido y no se hubiera dividido tiempo después. Absalón no le hubiera intentado usurpar su trono. No se hubiera metido una hija o un hijo con su hija y luego otro hijo lo hubiera matado, porque eso pasó. No hubiera pasado toda esa clase de consecuencias. O sea, cuando David se asomó al balcón y miró y deseó a esa mujer y consumó el acto, inmediatamente pasó un umbral que no pudo retroceder. Pasó una puerta que no pudo retroceder. Y eso pasa con el adulterio. Eso pasa con el adulterio. El divorcio va en contra del diseño original del hogar establecido por Dios. ¿Por qué? Porque altera el diseño. ¿Qué es adulterio? Alterar o falsificar o falsear algo. Hoy el mundo está vendiendo un diseño de hogar que más falso que una moneda de cuero. Refalso. Muy falso. Y viven en los hogares, incluso que están hombre y mujer casados, tienen a veces un diseño que está falso. Sí, yo miraba estos días una celebración de personas no cristianas, de despedidas de solteros, que se pueden publicar, ¿no?
Y en la despedida de solteros hacían unas cosas irreverentes, inapropiadas. Yo decía, pero eso, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué tienen esa mentalidad? Todo con mentalidad de doble sentido, con mentalidad de hipersexualidad, hipersexualizar las cosas. ¿Por qué? Porque es una mente totalmente corrompida y despedida de soltero. O sea, ¿con qué mentalidad se estaba casando? Enferma. O sea, yo vi eso de mujeres, despedida de soltero de la novia, no del novio, que es peor, yo creo, de la novia. Yo decía, Dios mío, ¿por qué razón? El enemigo ha hecho que la mente del ser humano sea atrapada. Y todo eso lo ve como normal. No, pero es normal, nos estamos divirtiendo. ¿Qué malo tiene que nos divirtamos? Es normal. Ya se está alterando el diseño en el corazón del hombre. No cometerás adulterio. Entonces, para finalizar, vamos a recordar los 7 mandamientos que llevamos. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Sexto, no matarás. Y séptimo, no cometerás adulterio. Amén. El primer mandamiento no es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No, ese no es el primer mandamiento. Ya lo he dicho aquí varias veces. Es el gran mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, el gran mandamiento, ¿cierto? Incluso ese gran mandamiento en realidad encierra todos los 10. Todos los 10. Porque si yo amo a Dios, si yo no tengo otro Dios que no sea el Dios, estoy amándole sobre todas las cosas. Si no coloco su santo nombre en vano, estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Si no me arrodillo ante imágenes o ídolos, estoy colocando a Dios por encima de todas las cosas. Si no daño a mi prójimo, si no le robo, si no lo mato, si honro a mi padre y a mi madre, estoy ¿qué? Colocando y amando a Dios por encima de todas las cosas. Amén. En realidad ese mandamiento encierra todos los mandamientos universales del mundo, pues. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos das. Bendecimos tu nombre y te damos a ti el honor y la magnificencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por tu justicia. Te amamos, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir en tu palabra todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.